El calor sofocante del río, el inconfundible olor a tabaco en el aire y una mirada que te hipnotiza, que te llama, que te arrastra hacia lo desconocido. En el corazón del campo colombiano, las leyendas no son solo cuentos para asustar niños, son peligros latentes, advertencias que se materializan bajo el sol más brillante. Hoy vamos a sumergirnos en tres encuentros escalofriantes de una abuela con lo inexplicable. Desde las veredas profundas de Prado, Tolima, su vida fue un constante enfrentamiento con el folclore más arraigado de nuestra tierra. Tenía apenas 12 años, vivía en una vereda cercana a Prado, en el Tolima. En aquellos tiempos, la vida giraba en torno a la naturaleza, y el río era el lugar donde se realizaban muchas tareas diarias. Un fin de semana, como era costumbre, mi mamá me llevó a lavar la ropa al río, junto con las vecinas. Pero en un momento, entre el chapoteo del agua y el roce de la ropa, me encontré sola. Las voces se habían ido, las risas se habían desvanecido, y en el aire sentí un olor inconfundible, un fuerte olor a tabaco. Intrigada, levanté la vista y lo vi. Era un hombre. Su cabello era largo y salvaje, de pelo en pecho. Vestía de blanco con la camisa abierta. Un sombrero y una barba espesa adornaba su rostro. En su mano sostenía un puro, del que emanaba ese penetrante aroma a tabaco. Él me miraba fijamente, directamente a los ojos, y luego, con la mano contraria a la que sostenía el puro, me hizo señas para que me acercara, para que fuera hacia él, hacia el río. Sentí una fuerza extraña, una sensación de hipnosis. Comencé a caminar, paso a paso, adentrándome lentamente en el agua, hacia esa figura enigmática. Estaba a punto de dejarme llevar, cuando de repente sentí unas manos firmes sobre mis hombros. Era mi mamá. Me había encontrado y me detuvo, preguntándome con voz alarmada: ¿para dónde vas? Yo, aún aturdida, le expliqué lo que había visto. En ese instante, el cielo se nubló de forma amenazante, y como si el río mismo reaccionara, el agua comenzó a crecer, a enfurecerse. Mi mamá no lo dudó ni un segundo. Me dijo que recogiera todo, avisó a nuestras vecinas y todas nos marchamos corriendo. Yo no entendí nada, fue un momento muy extraño. Durante un tiempo, mi madre no me permitió volver al río y me explicó que el hombre que había visto era el Moán, la criatura legendaria de los ríos, esa famosa leyenda colombiana, y que él se había prendado de mí. En ese tiempo se decía que el Moán se llevaba a las muchachas de cabello largo y negro a sus guaridas bajo el agua, las tomaba como si fueran suyas, y yo, pues, cumplía con todas esas características. Unos 3 meses después de aquel encuentro, una terrible tormenta azotó la región. Sonaban truenos, rayos, fue muy duro. El río creció como nunca antes, arrastrando árboles y todo a su paso. Y al día siguiente, ya con la calma de vuelta, mi mamá me dijo: ya, el Moán se rindió, ya puedes volver conmigo al río. Eso significaba que la tormenta del día anterior había sido porque el Moán se había enfurecido, porque no me había podido llevar con él. Desde ese día, la mirada de mi mamá nunca se apartó de mí cuando estábamos en el río. Siempre tuvo miedo de que el Moán pudiera volver por su preciada hija. Los años pasaron, pero el Tolima rural no dejaría de poner a prueba a la abuela. De la amenaza de las profundidades del río, pasamos a los peligros que acechan en la tierra misma. Un par de años después, ya con unos 15 o 16 años, ella enfrentó a otro tipo de seres legendarios, unos que jugaban con la mente y la desesperación. Una prima mía, que vivía en la ciudad, fue a quedarse una temporada en la vereda. Yo fui la encargada de bajar al pueblo a recogerla. Nos encontramos, tomamos un jeep hasta cierto punto del camino donde nos dejaba, y desde ahí
Con maletas en mano teníamos que caminar hasta la vereda. Durante este recorrido pasamos por un tramo de camino peculiar, un sendero de pasto cercado con alambre de púas y flanqueado por árboles enormes y antiguos. Normalmente ese tramo se recorría en apenas 10 minutos, pero ese día caminábamos y caminábamos y no salíamos de ahí. El tiempo parecía estirarse, las distancias distorsionarse. Pasaron alrededor de unos, no sé, 30 minutos tal vez, o incluso hasta más, y seguíamos en el mismo lugar sin avanzar. Fue entonces cuando me alerté. Una idea aterradora me cruzó la mente. Debe ser una bruja que está jugando con nosotras, le comenté esto a mi prima. La pobre se asustó terriblemente, tanto que rompió en llanto. Y en ese preciso instante, como respuesta al llanto de mi prima, comenzaron a escucharse risas. Pero no era una risa, eran risas de varias brujas, que se burlaban y se deleitaban con el sufrimiento y miedo de mi prima. Al verla en ese estado, sentí una furia inmensa. Recordé una enseñanza de mi papá, un hombre de campo, muy sabio y muy valiente. Él me decía: mijita, nunca se deje asustar por una bruja. Si se tiene que enfrentar a una, eso dígale groserías, que ellas le tengan más miedo de lo que usted le va a tener miedo a ellas o yo. Y eso hice. Enfurecida, saqué toda mi rabia, me desahogué en una avalancha de groserías hacia las risas invisibles, exigiéndoles que no nos molestaran y que si eran tan valientes se dejaran ver. Los gritos asustaron aún más a mi prima y me decía que parara, que nos iban a hacer algo malo o nos iban a castigar. Pero eso no fue así. Tal como decía mi papá y como él me había enseñado, las risas se callaron abruptamente. El silencio que siguió fue casi tan inquietante como las carcajadas. Ni siquiera se escuchaban los grillos que normalmente se escuchan o el cantar de los pájaros. Nada, nada se escuchaba. Las brujas, al parecer, se habían ido. Al no escuchar ya las risas, retomamos el camino. Y en menos de 2 minutos, como si la maldición se hubiera roto, logramos salir de aquel tramo y después llegar a la vereda. Cuando contamos esta historia en la casa, mi prima se apenaba, se ponía súper roja. Yo le decía: tranquila, mijita, eso en la ciudad no se ve, ¿cierto? Uno podría pensar que, al mudarse a Bogotá, estos encuentros con lo paranormal se podrían detener, que el asfalto y las luces dispersarían el misterio. Pero estas cosas tienen una forma peculiar de seguirte, incluso cuando regresas de visita a tus raíces. Siendo ya una mujer adulta, me había mudado a la ciudad en busca de un futuro mejor. Sin embargo, mis vacaciones siempre eran sagradas y me encantaba volver a Prado para visitar a mi familia. En una de estas me quedé con otra prima, diferente a la de la otra historia, y disfruté mucho del descanso, de mi familia y de la tranquilidad de mi pueblo natal, en contraste a la gran ciudad. Cuando llegó el momento de volver a Bogotá, decidí salir muy temprano, alrededor de las 4:30 de la mañana. Quería llegar temprano a mi casa para alistar todo, descansar del descanso y retomar mis labores al día siguiente, ya que el viaje era de aproximadamente 6 horas. Mientras recorría el camino desde la casa de mi prima hasta el punto de recogida de la flota, pasé por una casa esquinera. Esta casa tenía un patio en la parte delantera, típica casa de esquinera de pueblo, y estaba cercado por un muro. Y en ese justo momento vi algo que me congeló. En ese patio aterrizó un pisco, un pájaro grande y negro, con ojos rojos intensos y brillantes que destacaban en la oscuridad. Y al segundo, como si el aterrizaje del pisco hubiera sido una señal, la puerta de la casa se abrió. O sea, la puerta que daba al patio. O sea, la que conecta el patio con la calle.
De ella salió una señora, vestida con un vestido completamente negro. Sus ojos eran vidriosos, casi sin vida, y eran rojos por sus venas brotadas. La señora se quedó ahí, en la puerta, mirándome fijamente, con una expresión como si la hubiera sorprendido haciendo algo prohibido, algo terriblemente malo. Yo no entendía, pero mi instinto me dijo que la ignorara y siguiera mi camino, actuando como si no la hubiera visto y como si nada hubiera pasado. Esa imagen se quedó grabada en mi mente, la duda me carcomía, y todo el camino fue así, pensando en esa señora. Así que, al llegar a Bogotá, a mi casa, lo primero que hice fue llamar a mi prima para avisarle que había llegado bien y de paso le comenté esa extraña experiencia en la casa esquinera de su cuadra. Ella, sin un asomo de sorpresa, me confirmó lo que la comunidad ya sabía y lo que yo sospechaba. Ah, sí, es que esa señora es una bruja. Seguramente no la reconoció por ser de fuera, mamita, pero no se preocupe, eso es algo de lo que uno no se debe alarmar. ¿No es algo de qué alarmarse?, me pregunté. Gracias a Dios, no volví a ver a esa señora rara, pero nunca olvidé esos ojos vidriosos, ni al pisco de ojos rojos en la oscuridad del amanecer. 3 etapas de una vida, 3 leyendas vivas que demuestran que lo inexplicable está más presente de lo que creemos en nuestras raíces. Ella se enfrentó a espíritus del agua, a brujas que desorientan el camino y a seres que observan en la oscuridad de un amanecer. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de ella en cada una de estas situaciones? Cuéntame en los comentarios cuál de las 3 historias te asustó más o te pareció más intrigante. Si eres un apasionado de lo paranormal, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que sigamos explorando juntos. Y quién sabe, quizás la próxima sea tu propia experiencia. En la descripción encontrarás un link donde puedes enviar tu historia y si tienes alguna evidencia puedes enviarla al correo que aparece ahí. Para mí sería un gusto poder contarla. No siendo más, que tengas dulces sueños.